Uh, Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Rosas Mayoral, estoy estudiando la carrera en Derecho. El tema de hoy que les vengo a hablar es de los derechos humanos. En la actualidad, y gracias al esfuerzo de las personas, de las sociedades y los estados de los derechos humanos, son reconocidos no solo como un conjunto de normas a cumplir o respetar, sino también como un conjunto de valores y válido prácticamente en el mundo entero, que no depende ni nos permite reconocer los valores y respetarnos como personas y trabajar para y todos disfrutemos de nuestros derechos. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos se caracterizan por su universal de su individualidad y su integridad. Además son inalienable, irrenunciables, imprescindibles. Universales significa que son para todos y todas aquellas y que se aplican a todos los lugares en todos los tiempos, no importa el origen o entran en el sexo o una orientación sexual o la opinión política o cualquier otra característica cada uno o la tenga, ya que ninguno de esos aspectos cambian nuestra condición de persona y por lo tanto tampoco nuestros derechos. Es importante saber y bien de todas las personas somos diferentes, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos son individuales, integrales por el conjunto de los derechos que logran la dignidad de las personas desde distintas áreas para que sean efectivos. No se puede dividir, pues todos los derechos son iguales de importantes, se reacciona entre sí y se necesita uno de otro para cumplirse los ejemplos, para tener una buena alimentación que nos garantice la salud. Es necesario tener trabajo y para eso requiere de educación. Son inalienables, irrenunciables, imprescindibles, es decir, que no se pueden quitar ni ceder de nada. Puede regalarlos o limitarlos o menos de existir una indicación a las leyes que conozcas las situaciones excepcionales para ellos. Las personas que pueden vender sus derechos, renunciar a ellos, además, aunque haya pasado el tiempo, nos percibe y decir no pierden su valor. Son dinámicos, puede medir medidas que avanzan la historia, se reconocen nuestros derechos, que es una suma de las reacciones de las formas, comprenden la dignidad humana y se aplica en su profundización a medio de surgen nuevas formas de atacar a este sentido para seguir antecedentes de los derechos humanos. El cilíndrico de Sirio de 539 años antes de Cristo. En el año 539 antes de Cristo, el ejército de Sirio el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero por sus siguientes acciones fueron que marcaron un avance significativo para los hombres, liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Esto y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido en lenguaje aquidio con escrituras cuneiformes. La difusión de los derechos humanos de la Biblia de los derechos humanos se difundió por primera vez la India y Grecia, por último en Roma. Ahí nació el concepto de ley natural en la observación de los que se
personas que tenían de seguro el recurso de la vida a ciertas leyes que no estaban escritas, y la ley romana se basaba en las ideas relacionadas derivadas en la naturaleza de las cosas. Posaba también por la Carta Magna, la petición de los derechos en 1628, la Declaración Independiente de los Estados Unidos en 1776, la Constitución de los Estados de América en 1787 y la Carta de los Derechos en 1791. La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789, la Primera Convención de Ginebra en 1864, es una parte breve de los antecedentes de los derechos humanos y los conocemos actualmente. Derechos humanos contemplan la constitución de la vida, los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad entre la ley, la libertad de las personas, los derechos, integridad y seguridad de las personas, libertad de trabajo profesional, industria o comercio, libertad de expresión, la libertad de conciencia, los derechos de acceso al juicio, los derechos a audiencia y los debidos del proceso legal. Seguridad jurídica en material de detención, seguridad para los procesos en materia penal, derechos de la víctima o ofendido, seguridad jurídica en la detención de antes autoridades judiciales, seguridad judicial respecto a la imposición de la sanción y multa, seguridad judicial de los juicios penales, derecho de propiedad, derecho de acceso en la formación, derechos de protección de datos personales, derechos de la educación, los derechos de salud, derechos de la vida y derecho de la vivienda, derecho de la alimentación, derecho del acceso a la cultura y derecho del trabajo, derecho de la seguridad social, derecho de las niñas y los niños y adolescentes, derecho de las personas con discapacidad y los derechos personales de los adultos mayores, derecho de la reparación y violaciones a los derechos humanos, derecho de la verdad y derecho de la recensión social.